Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy? Nuevamente miércoles, mitad de semana. Saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube. Y esta noche, como el tiempo es tan corto, no alcanzamos a estudiar mucho. Lo que alcanzamos a hacer es como meditar un poco en la palabra, ser inspirados también por la palabra, oír un poco la palabra y creo que también fluir con el mismo espíritu de fe de la palabra. ¿Listo? ¿Está conmigo? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un poco ir a través de algunos textos e imágenes en los primeros 4 capítulos del libro de Hechos. ¿Listo? ¿Está aquí por acá? Los primeros 4 desde el 2, entonces son 3 realmente. 2, 3 y 4. Es harto texto, entonces no vamos a tener tanto texto aquí, sino vamos a tratar de ir como mirando las imágenes y tratando de seguir la historia. ¿Están aquí conmigo? Entonces usted se conecta aquí a la pantalla, puede de pronto recibir mejor. No vamos a leer tanto de acá de la Biblia, sino vamos a mirar más que todo acá las imágenes. Cuando un pensamiento, ¿cómo dice el pensamiento que tenemos acá como título? Avivados y apasionados por Jesús. Cuando nosotros miramos el libro de los Hechos, estamos mirando la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo, o la iglesia que conocemos como iglesia primitiva. Y esa iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, eran avivados y eran apasionados por Jesús, a tal punto que dieron su propia vida. O sea, ellos no tienen las dificultades que nosotros tenemos. ¿Cuántos creen que nosotros posiblemente somos la iglesia del último siglo? Entonces, queremos hacer como esa, ¿cómo se dice? Como esa comparación, ese paralelo entre la iglesia del primer siglo y la iglesia del último siglo. Posiblemente seamos nosotros la iglesia del siglo XXI, 21 siglos después. ¿Listo? Entonces, la iglesia inicia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Realmente, cuando uno estudia la palabra, uno encuentra que la iglesia sale del costado de Cristo cuando clava la lanza y dice que salió agua y sangre. Ahí sale la iglesia, los primeros creyentes. En Juan 20 nacen de nuevo y Jesús resucitado les dice: no se vayan de Jerusalén, sino esperen hasta que sean investidos con poder de lo alto, esperen la promesa de mi Padre. Entonces ellos se quedan, Jesús resucita, permanece con ellos 40 días enseñándoles lo que Él decía en las Escrituras. Les dice: no se vayan a ir porque necesitan ir a ser testigos desde Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, pero no lo pueden hacer sin el Espíritu Santo. O sea, no pueden ser apasionados sin ser avivados. ¿Sí es claro? Entonces ellos lo que hacen es que se quedan allí, en un lugar que se llamaba el aposento alto, 10 días más después que Jesús asciende al cielo. Es decir, 50 días. Y por eso se conoce como Pentecostés. Recuerda que estuvimos mirando un poquito las 7 fiestas judías, o las 7 fiestas del Señor, y dijimos que la primera fiesta es la Pascua. Después de la Pascua, panes sin levadura. Después de panes sin levadura, Pentecostés. Y Pentecostés significa 50. ¿Se acuerdan que no encontramos aquí nada como con qué colocar un elemento para identificarlo? Y dijimos que 50. Entonces ellos esperan 50 días después de resucitado Jesús. Y el Espíritu Santo viene en Hechos 2 sobre ellos. Y dice la palabra que estaban unánimes, juntos, orando. Que de pronto se escuchó un estruendo como de un viento recio y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y eran de diferentes nacionalidades. Estoy tratando de parafrasearle un poco Hechos 2. Entonces, cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, al escuchar el estruendo, toda la gente que estaba, porque habían venido de muchas naciones, se agolpan, se amontonan allí. Algunos creen y otros dicen: no, lo que pasa es que están borrachos. Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y dice: varones, hermanos, estos hombres no están ebrios como ustedes suponen, pues apenas son las 9 de la mañana, pero hoy se ha cumplido la promesa
de Joel, que dice: en el postrer tiempo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces eso es lo que está sucediendo, es el cumplimiento de la palabra. Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y les predica. Entonces quiero que tengamos 3 pensamientos antes de ir recorriendo por esas imágenes. Primer pensamiento. ¿Cuál es el primer pensamiento? Este mundo está diseñado para apagarnos espiritualmente. Si en el primer siglo lo hizo con amenazas de muerte y persecución para apagar a los primeros cristianos, en el último siglo lo hace a través de la distracción y de muchas cosas en las que uno se enreda. Pero está diseñado para apagarnos espiritualmente. Por eso no es raro que la gente venga a la iglesia y en vez de tener la Biblia digital en el celular, tenga Facebook mientras estamos predicando. Que la persona está enredada, o tenga WhatsApp, o qué sé yo, que tenga ahí un juego, Candy Crush, no sé qué más moderno haya ahorita más. Y entonces es porque el mundo está diseñado para apagarnos espiritualmente. Entonces la persona está como enredadita ahí y está en otro tema y está apagada. Pero la Escritura advierte: no menosprecien las profecías, no apaguen al espíritu. Entonces, ojo, porque si el mundo está diseñado para apagar el espíritu, también es cierto que uno a veces contribuye con eso. Entonces nos toca que tener cuidado. Ahora, si miramos un poco la iglesia del primer siglo, el secreto de los creyentes del primer siglo fue que ellos se mantuvieron avivados. Por eso fueron tan apasionados por Jesús, porque ellos se mantuvieron avivados. Entonces, ¿cuál es el secreto para uno ser apasionado por Jesús? Mantenerse avivado. En otras palabras, no dejarse apagar el fuego. Y lo que vemos es que ellos nunca se dejaron apagar de este mundo. Nunca. Ahora, era fuerte como querían apagarlos. Era con cárcel, con tortura y con muerte que querían apagarlos. Sin embargo, si tenían que morir, morían alabando al Señor. Amén. Tremendo eso, ¿no? Tremendo. Esa es la iglesia del primer siglo. Apasionados por Jesús, porque nunca se dejaron apagar. Por eso eran avivados. Todo el tiempo estaban avivados. Y uno frecuentemente le sucede que a veces deja que ese fuego mengue y como que tiende a apagarse, y no hay nada peor que un cristiano apagado. ¿Sí? Listo. ¿Vamos bien? Entonces, si nosotros miramos en Hechos 2, del 14 al 42, es cuando Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y predica su primer sermón. Fue tan contundente ese primer sermón que predica Pedro, que dice la palabra que en el verso 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. O sea, fue tremendo. Estaba avivado el hombre. Así como cuando uno predica y se convierte en un solo tajo, 3,000 personas nacieron de nuevo. Eso fue el primer sermón de Pedro, que estaba avivado y apasionado por Jesús. Si nosotros seguimos en esa misma línea, ¿cuál era la clave de estos primeros cristianos, de esa iglesia del primer siglo, para ser avivados y apasionados? Y encontramos aquí que hay 2 claves: oración y comunión. Ellos tenían oración y comunión. ¿Cómo fueron llenos del Espíritu Santo? Estaban en el aposento alto orando. ¿Cuánto tiempo duraron orando? 10 días. Tremendo, ¿no? Pero no está como larga la oración hoy. Hoy el pastor Pedro se demoró orando. Y era 10 días orando, hasta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Entonces, clave, la comunión de ellos como creyentes y la oración para que estuvieran avivados y fueran unos apasionados por Jesús. Eso lo vimos en Hechos 2, pero también en Hechos 3. Cuando usted abre, si usted tiene su Biblia, puede ir mirando. En Hechos 3, del versículo 1 al 10, dice que ellos descendían, Pedro con Juan, juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Realmente eran las 3 de la tarde.
Entonces se reunían a las 3 de la tarde para orar. Y cuando ellos se reunieron para orar a las 3 de la tarde, entonces era traído un paralítico, cojo de nacimiento. Siempre lo traían y lo ponían en una de las puertas del templo que se llamaba La Hermosa. Lo colocaban allí para que él pidiera limosna de los que entraban al templo. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, dice que fijó en ellos sus ojos, esperando recibir algo, una limosna. O sea que una limonita, por el amor a Dios. Entonces estaba esperando recibir una limonita. Pedro con Juan lo miraron fijamente y le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que le extendió su mano, prácticamente lo levantó, y en ese momento fueron afirmados los pies y los tobillos, y el que había estado paralítico, que era de 40 años ya, se levantó y anduvo y entró saltando y brincando y alabando al Señor, de tal manera que se presentó entonces ahí como un alboroto, y la gente se aterraba. Pero este no era el paralítico, ¿qué pasó? Y todos reconocían: sí, era paralítico, el mismo que estaba ahí pidiendo limosna. ¿Qué pasó? No, fue sanado. Entonces, en ese momento, cuando toda la gente se agolpó en otra de las puertas, que se llamaba la Puerta de Salomón, Pedro aprovechó para dar su segundo sermón. Ese segundo sermón está en el capítulo 3 del verso 11 hasta el versículo 26. Y dice que Pedro les predicó de tal manera, en el 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era de 5,000. Aquí no están contando mujeres ni niños, están contando solo varones. Eran 5,000 los nuevos creyentes. Entonces, como ocurrió eso, inmediatamente los principales religiosos se reunieron allí y arrestaron a Pedro y a Juan. Los llevaron ante el concilio para interrogarlos. Realmente iban a interrogarlos, a torturarlos. Los metieron en la cárcel y los tuvieron en la cárcel toda la noche. Ya era de noche. Y al otro día, como no encontraron de qué manera acusarlos, porque no había ninguna evidencia, entonces decidieron soltarlos, no sin antes amenazarlos. Más o menos la historia va así. Las respuestas de un apasionado por Jesús ante la amenaza. Y ahí vemos algunas de las respuestas que quiero que resumamos. Resumiendo un poco, mire lo que les dice Pedro: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Primera respuesta. La segunda respuesta que le dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, lo que observamos aquí es que los enemigos, ante un apasionado, un avivado como Pedro y Juan, quedaron sin argumentos. No sabían qué decir. Y entonces agrega el verso 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y el de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Otra vez la clave para ser avivado es estar con Jesús, es decir, la oración, es tener comunión con Él. Luego seguimos mirando algunas de las respuestas de un apasionado por Jesús frente a las amenazas. En este caso, Pedro y Juan le responden a ellos. Ellos los amenazan y dicen: de ninguna manera ustedes pueden, vamos a soltarlos, vamos a dejarlos libres, pero de ninguna manera ustedes pueden hablar a ninguna persona ni enseñar en el nombre de Jesús. Bajo amenaza les dijeron: no pueden volver a enseñar. La respuesta de ellos es: mas Pedro con Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y les dicen: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un apasionado por Jesús,
Una persona que está avivada no puede callarse la palabra. Entonces, ¿cómo se sabe que una persona está avivada? Porque habla la palabra. Todo el tiempo está hablando la palabra. Todo el tiempo está testificando de Jesús. Aún en las circunstancias más difíciles está testificando de Jesús. Conozco personas que han ido a la clínica, las han operado, casi se mueren y se levantan a predicarle a todos los que están alrededor de su cama. Están avivados. Están apasionados por Jesús. Entonces, en las circunstancias más difíciles, una característica de una persona avivada es su pasión por Jesús. Es precisamente eso, que la persona no puede callarse lo que ha visto, lo que ha oído, su testimonio, lo que el Señor ha hecho. Entonces esa persona es feliz hablando de Jesús. Y de pronto el que está apagado le dice, ¿no tiene otro tema de qué hablar? Y él dice, no, este es el tema, es todo. Jesús es mi todo. Fuera de Él nada tengo, en Él todo lo tengo. Él es mi vida, Él es mi luz y mi salvación. Él fue el que me salvó, y comienza a contar la historia de todo lo que el Señor ha hecho. Y esos eran Pedro y Juan. Por eso ven ustedes, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos, miles y miles de personas naciendo de nuevo, porque habían hombres apasionados. ¿Cuántos eran los que estaban reunidos allí en el aposento alto? Eran 120. Pero al poco tiempo eran miles, porque esos 120 estaban avivados, y al haber sido avivados eran siempre apasionados por Jesús. Así que no es la cantidad, lo importante no es la cantidad que somos, sino lo avivados que estemos, lo apasionados que estemos por Jesús, porque no habrá nada que nos pueda detener cuando tenemos pasión por Él. Amén. Ahorita que terminó la campaña política, tuvimos elecciones en Colombia el domingo pasado, yo veía cómo la gente habla tan apasionadamente de la política y cómo la gente ofrece cosas impresionantes. No hace poco un político reconocido dijo que va a hacer un metro que volaba toda la costa norte de Colombia, un metro que atravesaba desde Villavicencio, los llanos orientales, el centro de Colombia, iba hasta el otro lado. Y habla la gente apasionadamente de la política. Oiga, pues si eso es la política, que son promesas de hombres, que apasiona a la gente. ¿No lo apasiona la política? Si tiene bien la política, de alguna manera lo apasiona. ¿Cómo no nos va a apasionar Jesús? Su palabra, que es viva y eficaz. Y sus promesas, que no mienten. Que lo que Él dice está hecho. Porque Él no miente. Su palabra es verdad. A ver, ¿cuántos apasionados hay por Jesús esta noche aquí? Este oír la palabra del Señor también nos aviva. Porque la palabra es espíritu. La palabra es vida. La palabra es viva. La palabra es eficaz. La palabra cumple un propósito. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. En la palabra de Dios está el mismo espíritu de fe, el mismo espíritu de Cristo. Y entonces cuando uno oye la palabra, entonces se aviva ese fuego del don de Dios, y uno se apasiona más y más por Jesús. Y si seguimos mirando un poco, volvemos a encontrar en Hechos 4 la misma clave. ¿Cuál es la clave para ser avivado y ser apasionado por Jesús? Oración y comunión. ¿Y saben que hoy la clave no ha cambiado? Por eso es que la carta a los hebreos nos anima a no dejar de congregarnos. Y cuando usted lee la historia de la iglesia del primer siglo, usted encuentra que ellos siempre estaban reuniéndose. Usted no encuentra a los creyentes del primer siglo mirando dónde era la próxima apoyada del mundo. Usted no lo encuentra pensando dónde va a ser, cuál es el lugar, la zona T, la zona G, la cuadra picha. Usted no lo encuentra buscando nada de eso. Usted no lo encuentra buscando cuál es la próxima serie de Netflix. Usted no lo encuentra buscando nada. Usted lo encuentra buscando que todos los días se reunían. Usted estudia el libro de Hechos y dice que la vida de los primeros creyentes era que se congregaban todos los días en las casas y en el templo, y tenían comunión unos con otros, y siempre tenían su hora de oración, y siempre que terminaba la hora de oración había milagros. No era porque fueran Pedro y Juan o alguno de los 120 primeros, era porque ellos tenían
esas claves que Jesús les enseñó. Porque les enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y por eso Jesús fue avivado y apasionado a la cruz. Y por eso no le quitaron la vida, él mismo la entregó. Y por esa vida y esa pasión, él mismo la volvió a tomar. Porque cuando estamos avivados por el Señor, Él es mayor que la muerte. Amén. Y Él nos puede levantar, aunque esa sea la circunstancia. Entonces en Hechos 4:23 al 31 encontramos la misma clave. Y ahora sí vamos a leer Hechos 4:23. Y puestos en libertad, ¿se acuerdan que los habían encarcelado, los habían azotado, les habían amenazado que no hablaran en el nombre de Jesús? Y miren lo que hacen puestos en libertad. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. O sea, les contaron, nos amenazaron. Nos dijeron que no olvidamos hablar en el nombre de Jesús ni a enseñar a nadie. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, mire, había oración congregacional. Esto no era oración personal, individual, era oración congregacional. Estaban unánimes y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Sabe qué apaga el fuego? Pensar cosas vanas. Anoche veníamos con mi esposa en el carro y era prácticamente imposible pasar, porque la gente estaba celebrando la noche de las brujitas. A una artista famosa le preguntaron hoy, ¿para ti qué es Halloween? Ella contestó, es absolutamente diabólico. Y todo el mundo le estaba criticando. Porque cómo ese personaje tan famoso iba a decir eso. Entonces esto apaga el fuego. Cuando uno está pensando cosas vanas. Ay, ¿de qué me voy a disfrazar? No, pues como yo soy cristiana, me voy a disfrazar de una brujita buena. Pero la Biblia dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas. Entonces pensar esas cosas vanas apaga el fuego. Pensar en qué me voy a distraer entrando en cosas de las tinieblas. Porque la fiesta del 31 de octubre y 1 de noviembre es una fiesta diabólica de las tinieblas. Y se une 31 de diciembre de octubre, culto al diablo en Halloween, y 1 de enero, culto a los muertos. Estoy perdido de las fechas, perdón. 31 de octubre, corrijamos para los que no están viendo, perdón, no tengo teleprompter. 31 de octubre, Halloween, la fiesta del diablo. Culto a Satanás, directamente. ¿Qué es una brujita buena? ¿Qué es un conejo? No importa si se disfraza de conejo, de perrito o lo que sea, pero le está haciendo culto al diablo, está participando. Y entonces, como esa noche se une con el siguiente día, que es el 1 de noviembre, entonces dicen, no, es que el 1 de noviembre es el día de los fieles difuntos. La Biblia llama eso necromancia o culto a los muertos. Y dice que eso es abominable delante de Dios. Entonces, ¿eso son cosas vanas? La gente piensa cosas vanas. Y de ese mismo modo le enseñan a los niños. Entonces los niños creen eso porque eso fue lo que le enseñaron. Pero la Biblia dice que uno debe enseñarle a nuestros hijos el camino del Señor. Es lo que debemos enseñar. Entonces sigue diciendo el texto. Eso era un paréntesis. Mira lo que sigue diciendo, como ellos estaban orando. Esta era su oración. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y si usted viera, de lo que estamos hablando es totalmente en contra del Señor. Es totalmente en contra del Señor. Y la gente corre. No es por el dulce. Un dulce usted lo puede comprar. No es por el dulce. El dulce es un pretexto. Pero cuando usted ve todo lo que usted ve que ellos están en contra del Señor. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, ¿cierto?, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato,
con los gentiles y el pueblo de Israel. Los enemigos se unieron para ir en contra de Cristo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Fueron, le contaron al Señor, mira las amenazas. Y mira la petición. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Lo que les prohibieron, que lo hablen, pero con valentía. Que lo hablen, pero con poder. Que lo hablen, pero con coraje. Que lo hablen, pero sin temor. Amén. Que sigan hablando la palabra de Dios. Mientras extiendes tu mano, es el Espíritu Santo, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Así que vamos a seguir enseñando, vamos a seguir predicando en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo va a estar como la mano de Dios confirmando ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y el verso 31 dice: y cuando hubieron orado, diga, cuando hubieron orado. Cuando hubieron orado. El problema es que nosotros a veces no hubimos orado. Se oye raro, ¿no? Pero nosotros a veces queremos los señales, los prodigios, manifestaciones del Espíritu Santo, pero el problema es que no hemos orado. Cuando hubieron orado, ¿qué pasó? El lugar donde estaban congregados tembló. Y al igual que en Hechos 2, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y el resultado fue que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa es la iglesia del primer siglo. Una iglesia que entendía que la verdadera familia eran ellos. Que si ellos tenían una familia, era la familia del cielo y de la tierra. Que eran hermanos no simplemente por una sangre natural, sino por una sangre sobrenatural. Que tenían el mismo linaje y que por lo tanto eran familia en esta tierra y en la eternidad. Y que nada ni nadie los podría separar del amor de Dios. Ellos lo entendieron y lo tenían muy claro. Ahora, si usted me permite, no sé, tal vez algunos recuerdan, los que llevan más tiempo aquí en la iglesia, recuerdan que hemos trabajado con la menorá. En algunas enseñanzas hemos trabajado un poquito con la menorá y hemos enseñado que hay una ley que se llama la ley de ¿qué? Sí, que es paralelo. Bueno, aquí dicen que es un paralelo. ¿Sí? Hay una ley, se me olvidó la palabra, pero generalmente la Biblia dice ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo mismo que sucederá. Entonces, hay una ley establecida, y así como la iglesia del primer siglo, ¿la alcanza a ver ahí? Fue una iglesia avivada. Fue una iglesia que tenía denuedo. Fue una iglesia que oraba. Fue una iglesia que no callaba. Fue una iglesia avivada y apasionada por Jesús. Entonces, por esa ley del Señor, la última iglesia, la iglesia del último siglo, ¿usted cree que somos nosotros? ¿Usted cree que somos nosotros? Pero que se oiga que está avivado. ¿Usted cree que? Porque dice que son un estruendo cuando oraban, cuando alababan, cuando cantaban. Entonces, por esa ley del Señor, lo mismo que fue la primera iglesia, será la última iglesia. Ojo, porque esta iglesia tiene unas características. No solo es que era avivada y apasionada, es que era una iglesia perseguida. Pero era una iglesia que, aunque perseguida, nunca permitió que fuera apagada. Entonces, cuando nosotros miramos, si nosotros somos la iglesia del último siglo, debemos ser muy similar a la iglesia del primer siglo. Jesús lo dijo de esta manera: cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o tierras, por mi nombre, recibirá hasta 100 veces más
en esta tierra con persecución. Pero a veces no olvida esa partecita. Y allá en la eternidad recibirá la vida eterna. Pero también dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Si a mí me creyeron, a ustedes también les creerán. Entonces, lo que nosotros debemos siempre tener claro es que ¿qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué iglesia somos? Y entonces la iglesia del último tiempo será una iglesia donde el mundo más que nunca está diseñado para apagarla, para callarla, para que no hable, para que no diga, para que sea una iglesia, ¿cómo era que decían? ¿El cristiano qué? El cristiano de la secreta, para que sea una iglesia secreta, que no diga nada. Una iglesia que el 31 celebra, como todo el mundo. Una iglesia que hace lo que todo el mundo hace. Una iglesia que no se diferencia del mundo. Entonces, la iglesia primitiva era conocida porque la iglesia primitiva se negó rotundamente por la palabra a hacer o decir cualquier cosa que contradijera la palabra, no importando de quién viniera la amenaza. Así somos los creyentes de la iglesia del último siglo. ¿Está conmigo aquí? Así somos los creyentes de la iglesia del último siglo, avivados y apasionados por Jesús. Pero tenemos que ser entendidos y no permitir que nada ni nadie nos apague. Y tener cuidado de nosotros mismos. Que la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Entonces, no apaguemos al Espíritu. ¿Cómo encendemos el fuego? Dos claves. Oración y comunión. Oración y comunión. Oración y comunión. Al final, antes que Jesús venga, aquí está. Aquí está cuando Jesús se fue. Aquí está cuando Jesús regresa. Aquí está cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Aquí también está una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia perseguida. Una iglesia perseguida. Una iglesia poderosa. Una iglesia santa. Una iglesia no temerosa. Una iglesia que tenía claro quiénes eran. De tal manera que cuando usted coge los sermones que predicaron los cristianos del primer siglo, era pura palabra. Usted encuentra que ellos nombraban a los profetas, como dijo David tu siervo, como dijo Moisés, Dios les levantará profeta de vuestros hermanos, y al que levante a esos ustedes creerán. Y usted coge y revisa los bosquejos y era solo palabra, y todo en el nombre de Jesús, siempre. Entonces la invitación es para que no cambiemos la fórmula. La fórmula de Dios no cambia, sigue siendo efectiva en todo tiempo. Así que la invitación es para que estemos avivados y podamos ser apasionados por Jesús en este último tiempo, no permitiendo que nadie apague el fuego del don de Dios que está en nosotros. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.